Un vaquero ciego llamado Sam fue ridiculizado por atreverse a montar al toro más peligroso del rodeo. Lance, el favorito arrogante del evento, se burlaba convencido de que no duraría ni 3 segundos. Pero Sam tenía algo que nadie vio venir, una fe silenciosa, un vínculo inquebrantable con su sobrino, y un valor que desafió todo pronóstico. Solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué la justicia, al final, encontró su camino. En el corazón del caluroso Texas, donde el sol cae sobre la tierra como plomo derretido, el rancho Black Mesa se preparaba para su evento más esperado del año, el Gran Rodeo del Condado. Los puestos estaban llenos de familias, empresarios, ganaderos y curiosos que llegaban desde los pueblos cercanos. Se vendían refrescos, se escuchaba música country en vivo y los niños jugaban con sombreros más grandes que ellos mismos. Era una tarde típica en el sur, donde todos sabían quién era quién, y también quién no tenía nada que hacer allí. La dueña del rancho, Jenna Caldwell, observaba todo desde la terraza de la casa principal. Rubia, elegante incluso con botas polvorientas, era una figura respetada. Ex campeona estatal de rodeo, heredera de una fortuna petrolera y mujer que sabía manejar tanto caballos como contratos. A su lado, como de costumbre, estaba Lance Dixon, el favorito de la competencia. Fuerte, seguro de sí mismo, de sonrisa blanca y mirada de esto ya es mío. Él había ganado el torneo 2 años seguidos, y para muchos, era claro que volvería a hacerlo. Cuando el locutor anunció el siguiente participante, el ambiente se detuvo brevemente. Con ustedes, desde Waco, Texas, Sam McGraw. Un silencio incómodo cayó sobre la arena. Nadie aplaudió, nadie conocía ese nombre. Unos segundos después, un hombre delgado, de rostro curtido por el sol y con sombrero viejo, apareció caminando con pasos lentos, acompañado por un niño de unos 10 años que le susurraba al oído. Sam no miraba a nadie. De hecho, no miraba en absoluto. ¿Está ciego?, preguntó alguien desde la tribuna. Debe ser una broma, dijo otro con una risa nerviosa. En efecto, Sam McGraw era ciego. Desde hacía 5 años, tras un accidente en un pozo petrolero donde había trabajado como capataz. Un fuego, una explosión y luego la oscuridad. Pero lo que nadie en el rancho sabía, y ni les interesaba saber, era que Sam no había perdido solo la vista, había perdido su lugar en el mundo. Se instaló en un pueblo olvidado, sin empleo ni propósito, hasta que su sobrino Cody empezó a leerle libros de rodeo y a narrarle competencias por la radio. Así, entre las voces de los comentaristas y el olor a cuero viejo, nació una promesa silenciosa: volver al ruedo, no para ganar, no para fama, sino para recordarse a sí mismo que todavía era alguien. En la arena, el silencio se rompió con un estallido de carcajadas cuando Sam levantó la mano, señalando que estaba listo para montar. Jenna frunció el ceño. Esto es peligroso. ¿Quién dejó que entrara? Lance se rió por lo bajo. Déjalo, será rápido. Pero Cody no temblaba. Sujetaba la mano de su tío con fuerza y le susurraba instrucciones con precisión. Sam asentía, con el rostro sereno. Sabía que muchos esperaban ver lo que era. Y, tal vez, eso era justo lo que necesitaba. Porque cuando uno ya lo ha perdido todo, solo queda una opción: demostrar que aún se puede luchar. Ese día, sin saberlo, todos estaban a punto de presenciar algo que ningún pronóstico había previsto. Porque algunos hombres, incluso cuando no pueden ver, logran que el mundo no aparte los ojos de ellos. El sol seguía alto, pero el ambiente ya no era festivo. Desde las gradas, los murmullos se convertían en comentarios cargados de escepticismo. Algunos bajaban la mirada por vergüenza ajena, otros reían con mal disimulado desprecio. La idea de que un hombre ciego pudiera siquiera subirse a un toro parecía tan absurda como peligrosa. Y sin embargo, allí estaba Sam McGraw de pie frente al corral de los animales más salvajes del evento, con la cabeza en alto y la mano firme sobre el hombro de su sobrino, el locutor, que hasta entonces no había mostrado más emociones que entusiasmo comercial, hizo una pausa incómoda. El siguiente jinete solicita montar. Diablo. Hubo un silencio cortante, y luego, explosión de reacciones. Está loco. Nadie ha durado más de 5 segundos con ese animal. Diablo. Ese toro casi destroza al último jinete. Diablo era una leyenda en el circuito de rodeo local, no por sus victorias, pues él no ganaba nada, sino por su fuerza, su agresividad y su capacidad para derribar a los mejores antes de que el reloj llegara siquiera a marcar la mitad del tiempo reglamentario.
negro, con una mancha blanca en la frente en forma de media luna y ojos tan intensos que parecían leer las intenciones del jinete. Ningún vaquero sensato lo elegía por gusto. Pero Sam lo eligió sin dudar, no por orgullo, no por valentía mal entendida. Lo hizo porque sabía que si quería demostrar que todavía tenía fuego por dentro, debía enfrentarse al más feroz. Cody le susurró: «Tío, aún podemos elegir otro. Bandit es más tranquilo». Sam negó con la cabeza. «Si voy a hacerlo, será contra el más bravo». No era desafío a los demás. Era una conversación silenciosa con sí mismo, con aquel Sam que 5 años atrás se sintió acabado. En la oscuridad donde vivía desde entonces, el miedo era un huésped constante. Pero había aprendido que, a veces, para sobrevivir, uno debía invitar al miedo a la mesa, y mirarlo de frente, incluso sin poder verlo. Mientras tanto, Lance observaba la escena con una mezcla de incredulidad y diversión. Desde su perspectiva, esto no era más que una distracción patética. «Si ese viejo aguanta 3 segundos, le doy mi sombrero», comentó en voz baja, sin ocultar la burla. Jenna, por su parte, ya no sonreía. Algo en la serenidad de Sam le incomodaba. No parecía un espectáculo barato, no pedía lástima. Simplemente avanzaba, guiado por el niño, como si todo estuviera ya escrito. Los jueces dudaron unos segundos antes de autorizar el intento. Había reglas, claro, pero nadie las había pensado para un caso como este. Finalmente, tras revisar los seguros y obtener el visto bueno médico, se encendió la señal verde. Cody ayudó a su tío a colocar la cuerda. Sus manos pequeñas trabajaban con precisión de adulto. Luego le acercó la cara y le dijo en voz baja: 8 segundos, tío. Eso es todo. Yo voy a contar, uno por uno. Tú solo escucha mi voz. Sam asintió. No hablaba mucho. Nunca lo hizo, ni antes ni después del accidente. Pero su silencio no era vacío. Era el espacio donde crecía su fuerza. Desde las gradas, el murmullo se hizo un zumbido espeso, como si el calor del desierto se hubiera metido en la garganta de todos. Un viejo con bastón bajo su sombrero en señal de respeto. Una niña dejó de comer palomitas y se abrazó a su madre. El vaquero sin vista se acomodó en la bestia más temida. Y por primera vez en años, en lugar de preguntarse qué le faltaba, recordó quién era. Un jinete, un hombre. Alguien que había venido no para impresionar, sino para resistir. Y resistir era, en esos 8 segundos, todo lo que el mundo necesitaba ver. Todo estaba listo. La arena en silencio, el sol inmóvil. El viento detenido como si también quisiera mirar. Desde las gradas, miles de ojos se clavaban en una sola figura: Sam McGraw, sentado sobre el lomo del toro más temido de todo Texas. No tenía la vista para ver a su enemigo, pero tenía algo que muchos en esa arena ya habían olvidado: fe. Diablo resoplaba con fuerza, pateando el suelo con una furia ancestral. Parecía más una sombra viva que un animal. A su lado, Sam era apenas un punto, frágil, solo, pero inmóvil como una roca. Cody, justo al borde del corral, levantó los dedos. 1, 2, 3. Y en el 4, la puerta se abrió. Diablo salió disparado como un trueno. Su cuerpo se alzó, giró, se dobló. Se sacudió con una rabia salvaje que ya había vencido a campeones. Su objetivo era simple: arrancar de su lomo a quien osara retarlo. Pero Sam no se movía, o mejor dicho, se movía justo lo necesario. Era como si su cuerpo entendiera la danza del toro antes de que sucediera. Sus piernas apretadas al lomo, una mano en alto, el torso inclinado lo justo. No había fuerza, había equilibrio, intuición, instinto, silencio dentro del caos. 1, 2, 3 segundos. La multitud, incrédula, dejó de murmurar. Ya no había burlas, solo respiraciones contenidas. Diablo dio un giro en seco, buscando desestabilizar. Saltó hacia arriba, cayó con todo el peso, volvió a girar. 4, 5 segundos. Los jueces se miraban sin hablar. Jenna se había levantado de su asiento. Lance, con el ceño fruncido, ya no sonreía. El tiempo parecía estirarse. Sam era como una sombra sobre la espalda del monstruo. Su cuerpo no dominaba al toro. Lo aceptaba, lo escuchaba, lo acompañaba. En esos segundos no había furia ni competencia. Solo 2 fuerzas vivas luchando por existir. 6, 7. Una gota de sudor cayó de la frente de Cody, mientras contaba con la voz rota de emoción. 8. La campana sonó, y por primera vez en muchos años, sonó como una victoria imposible. Sam no saltó, no celebró, simplemente se dejó caer hacia atrás, al suelo.
Su espalda tocó la tierra, y el polvo se alzó alrededor como si el mundo mismo quisiera protegerlo. El toro siguió unos metros más y fue contenido por los asistentes, pero nadie lo miraba ya. Todo el estadio estaba con los ojos puestos en aquel hombre que había hecho lo que nadie esperaba. Y lo había hecho sin ver, sin gritar, sin pedir nada. Solo con la fe de que podía. Cody corrió hacia él, se agachó y le tomó la mano. Tío, lo lograste. Lo lograste. Sam respiró hondo con el pecho alborotado sin responder. Pero en su rostro, en la curva imperceptible de su boca, había una sonrisa. Pequeña, silenciosa, pero tan poderosa que la multitud, uno por uno, se puso de pie. Aplaudieron, no como lo hacían por los favoritos. Aplaudieron como si acabaran de ver algo que nunca más volverían a ver. 8 segundos. Pero bastaron para cambiarlo todo. La arena seguía envuelta en una calma extraña, como si nadie quisiera romper ese momento. El polvo flotaba lentamente sobre el suelo, como si el tiempo se hubiese detenido justo después de la campana. En medio de ese silencio sagrado, Sam McGraw, tendido boca arriba, no se movía. No por cansancio, ni por miedo, sino porque sabía, ya no necesitaba demostrar nada. Cody seguía a su lado, tomándole la mano sin soltarla. Su voz temblaba no por nervios, sino por algo más grande. Había sido testigo del nacimiento de una leyenda. Una leyenda que elevaba el apellido de su familia. Jenna Caldwell bajó lentamente desde su palco, sin decir una palabra. No había prisa en sus pasos. Era como si cada metro que la acercaba a Sam la alejara un poco más de todo lo que creía saber. Había vivido entre campeones. Había amado el riesgo, las medallas, los nombres tallados en placas doradas. Pero nunca, jamás, había visto algo como aquello. Sam se incorporó con ayuda de Cody. No se sacudió el polvo, no levantó los brazos, solo se quedó de pie, respirando profundo, con el rostro hacia el cielo. Los párpados cerrados como siempre, pero ahora con un brillo invisible que todos, de alguna forma, podían ver. Jenna se detuvo frente a él, no dijo gracias, no dijo increíble, simplemente lo miró como quien ve el mar por primera vez. ¿Quién eres tú?, preguntó finalmente, con voz baja. Nadie especial, señora, respondió Sam tranquilo. Solo un hombre que decidió no rendirse. Sus palabras no tenían tono heroico, no eran dichas para impactar. Pero en esa frase sencilla, sin adornos, se escondía la esencia de todo lo que acababan de presenciar. Detrás de Jenna, Lance observaba desde la distancia. La sonrisa confiada que lo había acompañado todo el día ya no estaba. Había algo más, una sombra de duda o quizás la amarga realización de que ser fuerte no siempre significaba tener el control. Dio un paso hacia adelante, como si pensara decir algo, pero se detuvo. No había nada que agregar. No ese día. La multitud seguía de pie. Aplaudía sin gritos, sin euforia. Solo con respeto, el tipo de aplauso que no busca espectáculo, sino que nace desde dentro, cuando el alma se conmueve. Entonces, Jenna dio un paso más. Sus ojos brillaban. Era una mezcla de admiración, sorpresa y algo que ella misma no sabía explicar del todo. Sam McGraw hizo una pausa, tragó saliva y con una sonrisa vulnerable, añadió: si alguna vez te animas, me gustaría que te quedaras aquí, no como jinete, ni como empleado, como algo más. Sam ladeó la cabeza confundido. ¿Algo más? Tal vez, respondió ella conteniendo la emoción. Tal vez como alguien a quien no quisiera perder nunca. La propuesta no fue un espectáculo, no fue teatral. Fue casi un susurro entre dos personas que se habían reconocido en el momento más improbable. Y en ese instante, entre el olor del cuero y la tierra, bajo un cielo sin nubes, algo cambió para siempre. No solo para Sam ni para Jenna, sino para todos los que habían estado allí y que sabían, sin entender del todo por qué, que acababan de presenciar algo único. No se trataba del toro, ni siquiera del récord. Se trataba de un hombre que había hecho lo imposible. Y de una mujer que al verlo entendió que a veces la verdadera fuerza lega en silencio. Después del rodeo, el rancho Black Mesa no volvió a ser igual. No por cambios en su administración ni por reformas visibles, sino porque algo invisible, pero profundo, había echado raíces en quienes estuvieron allí. Sam McGraw no aceptó entrevistas ni premios. No quiso volver a montar. Él no buscaba reconocimiento, solo una respuesta interior, y ya la había encontrado. Permaneció en el rancho no como leyenda, sino como parte de algo más sencillo y real. Jenna le ofreció quedarse, no como trabajador,
como compañero. No hubo ceremonia grandiosa ni promesas declaradas al viento, solo una decisión tranquila, nacida del respeto, de la admiración y del afecto que había crecido en silencio. No necesito un héroe, le dijo una tarde. Solo quiero a alguien que sepa escuchar al viento conmigo. Cody siguió a su lado. Aprendía de los caballos, del campo y de su tío. No como alumno de un maestro, sino como alguien que crece con el ejemplo de quien se levanta sin decir una palabra. Lance Dixon se fue poco después, sin escándalos, solo entendiendo que el verdadero valor no siempre se mide en aplausos. Con el tiempo, la historia de Sam se convirtió en relato de fogata, en susurro de admiración. Algunos la contaban con exageraciones, otros con escepticismo, pero quienes lo vieron, quienes sintieron esos 8 segundos en el pecho, sabían la verdad. Al atardecer podía verse a Sam caminando entre los establos, junto a Jenna y Cody. No hablaban mucho. El silencio decía lo necesario, y aunque sus ojos seguían cerrados al mundo, su alma caminaba más despierta que nunca, porque algunos hombres no necesitan ver para mostrarle a todos cómo se ve el verdadero coraje,